Acá en la Ciudad de México, en el centro, hay tienditas con libros de hace muchos años que te los venden muy económicos y tienen un montón de libritos, de verdad no se imaginan cuántos. Los dos libritos que yo compré me costaron 20 pesitos, si no mal recuerdo, y la verdad es que está muy bien, no gasté mucho, apoyé esos locales pequeñitos que a lo mejor no venden tanto. Y bueno, espero que el video te guste mucho, 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 mucho. Antes de comenzar este videito, quiero mandar unos saluditos que tenía como pendientes de un tweet que puse hace unas semanas, si no me recuerdo, que decía quiero mandar saluditos, voy a mandar saluditos a unas personitas en alguna, ay no me acuerdo muy bien lo que puse, algo de que iba a mandar saluditos, y la verdad es que no puse como una dinámica en específico, nada más lo tuiteé. Y bueno, decidí agarrar a las primeras personitas que respondieron ese tweet al momento de yo tuitearlo. Entonces les voy a mencionar algunos que también respondieron el tweet. No los puse porque tenían un nombre de usuario bastante extraño. Entonces una disculpa, pero bueno, las personitas que contestaron el tweet así súper rápido, de las primeras, bueno, fueron Alejo Pavón, Lucre Fernández, Aviot Flores, Dominic MN, Axel Quintero, Ryan Boy, Brian Ezequiel, José, César Durán, Leicita González y Fernando. Bueno, les mando un saludito, un abrazo virtual y muchas, muchas gracias por estar pendientes de mis redes sociales y estar activos. De verdad, muchas, muchas gracias. Los quiero un montón. Y bueno, ahora sí, sin más que decir, vamos a comenzar. Este es el librito que conseguí. Aquí pueden ver mitos y leyendas de Xochimilco. Rodolfo Cordero López. Yo sé que no estuve muy activa en estas fechas de Día de Muertos, pero bueno, una en primera fue la pandemia que no me dejó como salir a comprar cositas de pronto para maquillajes y así, y otra que me enfermé hace poquito. Si me siguen en, bueno, acá en YouTube les publiqué, entonces fueron dos de las razones por las cuales no estuve subiendo videos de terror. Pero bueno, todavía tenemos
los que vienen disponibles más o menos, o lo que viene en el librito, para escoger unos cuantos. Ok, vean, esto está muy interesante. Espero que alcancen a ver. Acá dice lugares mitológicos en Xochimilco. Acá, delegación Xochimilco. El número 1 dice parroquia de San Bernardino de Siena, Chilico, barrio de San Juan, Laguna del Toro, manantial de la Noria, Cerro de la Noria, Cerro de Xochitepec, Laguna de Tlichán, Laguna de Tescuilo y barrio de Tlacoapa. Y aquí más o menos te indican como para que cuando tú vayas a Xochimilco ubiques estas zonas. Por acá dice capítulo 1, la mujer en la mitología. La Mictlas era una mujer muy bonita. La Cihuateteo. Me estoy dando cuenta que hay unos bastante cortitos y otros sí un poquito más largo, de 2 páginas. Los perros de agua ladran de noche. Me encantaría leerles todos los mitos y leyendas de este librito y del otro. El otro también es de México. Entonces, si quieren que lo haga como más o menos el de Coraline, que les leí todo el libro, déjenmelo saber en los comentarios. La Virgen de Tescuilo. Nahuales o brujos, por acá había visto una. Vean acá, era fácil pagar a una bruja. Las brujas, que yo estoy 100% segura que en un campamento al que yo fui, me parece que ya les había contado, yo vi brujas, más o menos como las ven, que son bolas de fuego, algo así. Vean acá, la cueva del diablo. Ok, vamos a escoger una al azar. Ven, el muerto que sacaba la mano. Vamos a ver qué tan largo está. Vamos a leer esta. El muerto que sacaba la mano. Apenas Don Quitín acababa de acomodarse en torno al fogón de su jacal cuando intervino en la plática, afirmando que aquellas luces que se ven en la noche son en realidad luciérnagas y que éstas se hallan casi siempre debajo de las piedras o bajo los entarimados de los cuartos. Son gusanillos luminosos que se mueven lentamente como si brotaran de la tierra, afirmó y preguntó a todos sin esperar respuesta. ¿Se acuerdan de don Florencio? Don Florencio fue un hombre muy conocido en Xochimilco. De él se cuentan muchas historias que dan
unos balazos que me hicieron correr más fuerte. Corrí para el barrio de San Juan, metiéndome por los callejones. Es un poquito más complicado leer con el libro, pero me encanta. Por los callejones, saltando sobre las canoas de las acequias para llegar a mi casa. En la plazuela del barrio, bajo el ahuehuete, estaba don Florencio platicando con unos señores. Pasé corriendo delante de ellos sin saludar. Llegué a mi casa y entré sin decir nada. Tendí el petate y me acosté riendo porque había logrado escaparme de la comisaría. Los perros ladraban haciendo gran alboroto. Los policías tercos me buscaban y yo nomás los oía entre sueños. Al día siguiente, como a las 6 de la mañana, ya estaban tocando el zaguán. Era don Florencio, tapado con su cobijita. Muchacho, te vengo a ver, me dijo. Ayer vi que te escapaste del juzgado y eso que hiciste es malo. Te van a buscar y te van a llevar por las buenas o por las malas. Mejor yo te presento, pagas tu multa y quedas libre sin que te pase nada. Se me quedó viendo fijamente para ver si yo me asustaba, pero sabía que no había dicho mi nombre correcto en la comisaría y que además no había hecho nada malo, nomás me habían agarrado por mirón. ¿Qué piensas hacer, muchacho?, me interrogaba don Florencio. Mire, don Polecho, mejor que la cosa quede así, le contesté. No seas tonto, muchacho, piénsalo y te espero en la casa, me dijo, fijando su vista en la mía, y se retiró. Gracias, don Polencho, le dije sin que me respondiera. Pasó el tiempo y don Florencio murió. Muchísima gente del pueblo de Xochimilco lo fue a sepultar al cementerio de Xilotepec. Su familia le mandó a hacer su panteón de mármol en forma de capillita. En el interior le pusieron una alfombra roja, 2 floreros y 2 candeleros de bronce. Sin embargo, al poco tiempo encontraban frecuentemente los floreros y los candeleros tirados en el suelo.
Ya sabían que era un espanto. Al verlo haciéndoles la parada, aceleraban más y le arrojaban el carro, pasando encima de él. Pero al voltear hacia atrás, volvían a verlo allí paradito, estirando la mano en la parada de la noria. Los rumores llegaron a oídos del sacerdote de la parroquia de San Bernardino de Siena, el que en sus sermones manifestaba que aquello no podía ser cierto, que todo era mentira, que la gente no creyera en esas tonterías de aparecidos. Pero alguien le rogó que creyera en esas tonterías, para que se diera cuenta de que sí era cierto. El sacerdote aceptó ir al panteón, llevó su libro, el hisopo, el agua bendita, un Cristo de mano y una vara de rosa con sus espinas. Llegaron todos exactamente a las 6 de la tarde. Justo en ese momento, la capillita se movió y en su interior apareció la mano del muerto, haciendo rodar los floreros. Entonces abrieron la puerta, le rociaron el agua bendita y con el Cristo al frente le pegaron con la vara de rosa a la mano descarnada. Desde aquel día, los curiosos que rondaban al panteón se acercaron sin temor a la tumba, quien ya nunca volvió a sacar más la mano y su alma pudo descansar por fin en santa paz. Finalizó Don Quitín su historia fantasmal. Ahora ya ni quien se acuerde de la fría tumba. Es una más entre las miles del cementerio. El miedo a lo desconocido ya no existe. En las noches solo se perciben las sombras de los frondosos árboles y de las cruces de granito y mármol. Las sombras únicamente se mueven cuando el viento sopla. Las ramas murmuran sobre el silencio de los cuerpos que aquí fueron sepultados. De vez en vez se oye el cucú de una tórtola solitaria, que supongo que puede ser el señor que murió, algo así. Supongo que por eso lo ponen al final. Y bueno, no me estoy dando cuenta que no es como que tanto terror, es más como algo levecito. Y bueno, me gusta porque de pronto cuando hago videitos así de terror me dicen que no los dejan dormir, entonces está bien que no sean tan fuertes o tan de miedo. Y bueno, sobre esto, yo cuando he ido a los panteones, que han sido muy poquitas las veces, sí llego a sentir como la vibra muy pesada. De hecho, yo ya les había contado que desde que empecé a ir con una tanatóloga hace mucho tiempo, yo como que comencé a sentir más las vibras de los lugares. Como que cuando hay vibras feas o gente fea, yo siento como una carga en mi cuerpo bastante fuerte, y eso es a veces molesto, pero a veces no tanto. Obviamente cuando las vibras son bonitas y todo, se siente bonito, te pones de buenas, pero cuando son pesadas, sí es bastante incómodo. Y como les digo, en el panteón, que yo he ido poquitas veces, pero he ido, sí llego a sentir las vibras que de pronto son como bastante fuertes. Y pues sí, porque hay muchas energías ahí, entonces es creíble este. Ahora voy a leerte uno desde acá, que son como las más famosas de México o de la ciudad. Entonces encontré de los primeros, uno que había es el de La Llorona, que es como el más conocido acá en México. Entonces vamos a leer este. Vean. La Llorona. Cuenta esta leyenda que una vez consumada la conquista de México por los españoles, los habitantes de la Ciudad de México se recogían en sus casas a la hora del toque de queda, anunciada por las campanas de la catedral. A medianoche, y casi siempre cuando había luna llena, los ciudadanos despertaban llenos de horror al oír en la calle tristes y prolongadísimos gritos y gemidos lanzados por una mujer a quien parecía afligía una gran pena moral o tremendo dolor físico. La
presencia de aquella mujer, mudos, pálidos y fríos como de mármol. Los más animosos apenas se atrevían a seguir a larga distancia, aprovechando la claridad de la luna, sin lograr otra cosa que verla desaparecer llegando al lago, como si se sumergiera entre las aguas y no pudiéndose averiguar más de ella, e ignorándose quién era, de dónde venía y a dónde iba, se le dio el nombre de la Llorona. Otras versiones nos dicen que esta mujer caminaba sola por las calles de la ciudad, algo poco común para su época. Cabe destacar que esta leyenda se liga siempre con noches lluviosas o lugares donde hay agua, es decir, lagos, ríos, presas, etc., y que tenía el aspecto de una mujer normal. Esta mujer, según cuentan, era de bellas facciones, y algunos trasnochados caballeros, al verla sola, la seguían y saludaban galantemente, y ella contestaba graciosa y educadamente y seguía presurosa su camino. Muchos que dicen haberla visto recuerdan su rostro bello, pero con dejos muy marcados de melancolía. Al irse acercando a la plaza mayor, comenzaba a dar larguísimos y lastimeros gritos. Caía presa del llanto y los sollozos. Caminaba tan aprisa que algunas veces, que en un instante, después de haber vuelto el rostro hacia la catedral y estar de rodillas sollozando y gimiendo, se levantaba y parecía volar de tan rápido que caminaba hasta llegar a las orillas del lago, que en ese entonces llegaba cerca de catedral hacia el oriente, y ahí desaparecía misteriosamente. En pocas palabras, la genuina tradición popular que durante más de 300 años quedó grabada en la memoria de los habitantes de la Ciudad de México, y que han ido borrándose a medida que la sencillez de nuestras costumbres y las nuevas generaciones son cada vez más incrédulas, y estas leyendas han ido perdiéndose en la niebla de los tiempos. Pero olvidada o casi desaparecida, la leyenda de la Llorona es antiquísima y se generalizó en muchos lugares de nuestro país, transformada o asociándola a crímenes pasionales, y aquella caminante nocturna y blanca sombra de mujer parecía gozar del don de ubicuidad, pues recorría caminos, penetraba por las aldeas, pueblos y ciudades, se hundía en las aguas de los lagos, vadeaba ríos, subía a las cimas en donde se encontraban cruces para llorar al pie de ellas, o se desvanecía al entrar en las grutas o al acercarse a las tapias de un cementerio. La tradición de la Llorona tiene sus raíces en la mitología de los antiguos mexicanos. Sahagún, en su historia, habla de la diosa Cihuacóatl, la cual aparecía muchas veces como una señora compuesta con unos atavíos, como se usaban en palacio. Decían también que de noche voceaba y bramaba en el aire. Los atavíos con que esta mujer aparecía eran blancos, y los cabellos los tocaba de manera que tenía como unos cornezuelos cruzados
vísperas de casarse y traía al novio la corona de rosas blancas que no llegó a ceñirse. Eran otras veces la viuda que venía a llorar a sus tiernos huérfanos, ya que la esposa muerta en ausencia del marido, a quien venía a traer el ósculo de despedida que no pudo darle en su agonía. Ya la desgraciada mujer, vilmente asesinada por el celoso cónyuge que se aparecía para lamentar su fin desgraciado y protestar su inocencia. Poco a poco, al través de los tiempos, la vieja tradición de la Llorona ha ido, como decíamos, borrándose del recuerdo popular. Solo queda memoria de ella en los fastos mitológicos de los aztecas, en las páginas de antiguas crónicas, en los pueblitos lejanos o en los labios de las abuelitas que intentan asustar a sus nietos con historias de miedo como la de la Llorona. Así cuenta la leyenda. Voy a contar la leyenda esta misma de la Llorona, como yo la conocí cuando era pequeña, que si no me recuerdo la contaron en mi escuela cuando era pequeña. Bueno, me acuerdo que nos contaron, si no me recuerdo, que era una mujer muy bonita que tenía una pareja con la que había tenido hijos, y que tiempo después el esposo de esta mujer la dejó para irse, o sea, ya no quería estar más con ella y la dejó, se fue y la dejó con sus hijos. Supuestamente la mujer o esta señora, la Llorona, había pensado que el marido la había dejado por culpa de sus hijos. Entonces, que en una ocasión, en una noche, ella los llevó como a un lago a sus dos hijos y los lanzó al lago, que estaban como en plan viendo el lago, y que lanzó a uno como por accidente, y cuando fue el hermanito como a ayudar y ella y todo, lanzó al segundo pequeñito y bueno, obviamente se habían muerto. Y bueno, después de eso, que ella se había arrepentido y se había suicidado. Entonces, cuando tiempo después ella, su alma penaba por las calles, diciendo: ay, mis hijos. Eso es como el que me contaron a mí, no tan diferente a lo que cuenta este libro, pero sí, algo así fue, que la había engañado el esposo. Y bueno, ella había pensado que era la culpa de los pequeños, habían muerto y todo. Así es como la conocía. Si ustedes la conocen igual y tienen como alguna otra versión de esa leyenda, déjenla aquí abajito en los comentarios, que pues para compartirnos las diferentes leyendas que nos contaron de una misma persona, y qué tan real creen que pueda ser esta leyenda. Ahora vamos a leer El fantasma de la monja. Cuando existieron personajes en esa época colonial inolvidable, cuando tenemos a la mano antiguos testimonios y se barajan nombres auténticos y acontecimientos, no puede decirse que se trata de un mito, una leyenda o una invención producto de las mentes de aquel siglo. Si acaso se adornan los hechos con giros literarios y sabrosos agregados para hacer más ameno un relato que por muy diversas causas ya tomó patente de leyenda. Con respecto a los nombres que en este cuento aparecen, tampoco se ha cambiado nada, y si varían es porque en ese entonces se usaban de una manera diferente nombres, apellidos y blasones. Durante muchos años, y según consta en las actas del muy antiguo convento de la Concepción, que hoy se localizaría en la esquina de Santa María la Redonda y Belisario Domínguez, las monjas enclaustradas en tan lóbrega institución vinieron sufriendo la presencia de una blanca y espantable figura
como profesas tenían que salir a alguna misión nocturna y cruzaban el patio y jardines de las celdas interiores, no resistían la tentación de mirarse en las cristalinas aguas de la fuente que en el centro había. Y entonces ocurría aquello. Tras ellas, balanceándose al soplo ligero de la brisa nocturnal, veían a aquella novicia pendiente de una soga, con sus ojos salidos de las órbitas y con su lengua como un palmo fuera de los labios retorcidos y resecos, sus manos juntas y sus pies con las puntas de las chinelas apuntando hacia abajo. Las monjas huían despavoridas, clamando a Dios y a las superioras, y cuando llegaba la abadesa o la madre tornera, que era la más vieja y la más osada, ya aquella horrible visión se había esfumado. Así, noche a noche y monja tras monja, el fantasma de la novicia colgando del durazno fue motivo de espanto durante muchos años, y de nada valieron rezos, ni misas, ni duras penitencias, ni golpes de cilicio para que la visión macabra se alejara de la santa casa, llegando a decirse en ese entonces, cuando aún no se hablaba ni se estudiaba sobre esas cosas, que todo era una visión colectiva, un caso típico de histerismo provocado por el obligado encierro de las religiosas. Mas una cruel verdad se ocultaba en la fantasmal aparición de aquella monja ahorcada, colgada del durazno, y se remontaba a muchos años antes, pues debe tenerse en cuenta que el convento de la Concepción fue el primero en ser construido en la capital de la Nueva España, apenas 22 años después de consumada la conquista, y no debe confundirse convento de monjas, mujeres, con monasterio de monjes, hombres, y por lo tanto fue también el primero en recibir como novicias a hijas, familiares y conocidas de los conquistadores españoles. Vivían pues en ese entonces en la esquina que hoy serían las calles de Argentina y Guatemala, precisamente en donde se ubica muchos años después una cantina, los hermanos Ávila, que eran Gil, Alfonso y Doña María, a la que por oscuros motivos se inscribió en la historia como Doña María de Alvarado. Pues bien, esta Doña María, que era bonita y de gran prestancia, se enamoró de un tal Arrutia, mestizo de humilde cuna y de incierto origen, quien, viendo el profundo enamoramiento que había provocado en Doña María, trató de convertirla en su esposa para así ganar mujer, fortuna y linaje. A tales amoríos se opusieron los hermanos Ávila, sobre todo el llamado Alonso de Ávila, quien, llamando una tarde el irrespetuoso y altanero mestizo, le prohibió que anduviese en amoríos con su hermana. «Nada podéis hacer si ella me ama», dijo cínicamente el tal Arrutia, «pues el corazón de vuestra hermana a tiempo es mío. Podéis oponeros cuando queráis, de nada lograréis». Molesto, don Alonso de Ávila se fue a su casa de la esquina antes dicha, y que siglos después se llamara del Reloj y Escalerillas respectivamente, y habló con su hermano Gil, a quien le contó lo sucedido, y él pensó en matar en un duelo al bellaco que se enfrentaba a ellos, pero don Alonso, pensando mejor las cosas, dijo que el tal sujeto era un mestizo despreciable, que no podría medirse a espada contra ninguno de los dos, y que mejor sería que le dieran un escarmiento. Meditando más cuidadosamente, decidieron reunir un buen monto de dinero y se lo ofrecieron al mestizo para que se largara para siempre de la capital de la Nueva España, pues con los dineros ofrecidos podrían instalarse en otro sitio y poner un negocio lucrativo. Cuéntase que el mestizo aceptó, y sin decir adiós a la mujer que había llegado a amarlo tan intensamente, se fue a Veracruz y de allí a otros lugares, dejando transcurrir los meses y los
años, tiempo durante el cual la desdichada doña María Alvarado sufría, padecía, lloraba y gemía como una sombra por la casa solariega de los hermanos Ávila, sus hermanos, según dice la historia. Finalmente, viendo tanto sufrir y llorar a la querida hermana, Gil y Alonso decidieron convencer a doña María para que entrara de novicia a un convento. Escogieron el de la Concepción y tras de reunir otra fuerte suma como dote, la fueron a enclaustrar, diciéndole que el mestizo, motivo de su amor y de sus cuitas, jamás regresaría a su lado, pues sabían de buena fuente que había muerto. Sin mucha voluntad, doña María entró como novicia al citado convento, en donde comenzó a llevar la triste vida claustral, aunque sin dejar de llorar su pena de amor, recordando al mestizo, a Rutia entre rezos, angelus y maitines. Por las noches, en la soledad y tremenda de su celda, se le olvidaba de su amor a Dios, de su fe y de todo. Solo pensaba en aquel mestizo que la había sorbido hasta los tuétanos y sembrado de deseos su corazón. Al fin, una noche, no pudiendo resistir más esa pasión que era mucho más fuerte que su fe, que opacaba del todo a su religión, decidió matarse ante el silencio del amado de cuyo regreso llegó a saber, pues el mestizo había vuelto a pedir más dinero a los hermanos Ávila. Cogió un cordón y lo trenzó con otro para hacerlo más fuerte, a pesar de que su cuerpo, a causa de la pasión y los ayunos, se había hecho frágil y pálido. Se hincó ante el crucificado, a quien pidió perdón por no poder llegar a desposarse al profesar, y se fue a la huerta del convento y a la fuente. Ató la cuerda de una de las ramas del durazno y volvió a rezar, pidiendo perdón a Dios por lo que iba a hacer y al amado mestizo por abandonarlo en este mundo. Se lanzó hacia abajo, sus pies golpearon el brocal de la fuente y allí quedó, basculando, balanceándose como un péndulo blanco, frágil, movido por el viento. Al día siguiente, la madre portera, que fue a revisar los gruesos picaportes y raíz de la puerta del convento, la vio colgando, muerta. El cuerpo ya tieso de María de Alvarado fue vagado y sepultado esa misma tarde en el cementerio inferior del convento, y allí pareció terminar aquel drama amoroso. Sin embargo, un mes después, una de las novicias vio la horrible aparición reflejada en las aguas de la fuente. A esta aparición siguieron otras, hasta que las superiores prohibieron la salida de las monjas a la huerta, después de puesto el sol. Tal parecía que un terrible sino, el más trágico, perseguía a esta familia. Bastados los tres de doña Leonor Alvarado y de don Gil González Benavides, pues cercada doña María de Alvarado, en la forma que antes queda dicha, sus dos hermanos Gil y Alonso de Ávila se vieron envueltos en aquella conspiración o asonada, encabezada por don Martín Cortés, hijo del conquistador Hernán Cortés. Y descubierta esta conjura, fueron encarcelados los hermanos Ávila, juzgados sumariamente y sentenciados a muerte. El 16 de julio de 1566, montados en cabalgaduras vergonzantes, humillados y vilipendiados, los dos hermanos Ávila, Gil y Alonso fueron conducidos al patíbulo, en donde fueron degollados por órdenes de la Real Audiencia, y en mayor castigo a la osadía de los dos Ávila, su casa fue destruida y en el solar que quedó se aró la tierra y se sembró con sal. Perdón si de pronto leo algunas palabras mal, pero a veces están tan chiquitas las letras que las confundo y las llevo a cambiar.
bueno, sí, suponemos que fue algo así como del otro mundo, porque no había forma de que se escapara tan rápido y tan sigilosamente. Otra cosita que ha estado pasando últimamente en mi casita es con todo lo relacionado a lo místico, a la magia, a las sirenas, a los elfos, los duendes, las hadas, todo eso. Yo creo totalmente en todo eso, y bueno, es como he escuchado el rumor o no sé, leyenda o algo así de que los elfos o los duendes tienden mucho a estar en casas que, bueno, yo había leído, donde se sienten como en familia, y lo que les gusta a ellos hacer es no asustarte, sino hacer como travesuras en tu casa, esconderte cosas, tirar cosas de los lugares en donde están. Y bueno, una cosa que nos pasó que fue bastante extraña, la primera como que desató todo esto, fue en una ocasión que estábamos mi hermana y yo en nuestro cuarto y mi mamá estaba en el comedor. El comedor de nosotros tiene una puerta, entonces la puerta se cierra. Mi mamá estaba haciendo una llamada en el comedor y se encerró. Mi hermana y yo estábamos en nuestro cuarto, yo estaba viendo un documental, y mi hermana estaba viendo videos en su celular y mi papá ya estaba dormido. De repente yo le puse pausa a lo que estaba viendo porque justamente quería bajar a comer algo. Cuando escuché como que habían galletas en la parte de abajo, escuché que estaban como haciendo soniditos con la bolsa. Y lo que pensamos, mi hermana y yo, fue que era alguna de nuestras perritas. Ulani no, porque Ulani estaba conmigo. Lo que se nos hacía imposible es que se hubieran saltado a la mesa, porque ellas no alcanzan a subirse a la mesa. Entonces nos espantamos al principio, y lo que hicimos fue bajar. Las perritas estaban en el sillón acostadas, no había forma de que se hubieran subido a la mesa. Mi mamá seguía en la cocina, bueno, en el comedor, y la bolsa se había escuchado como si alguien hubiera abierto las galletas y hubiera sacado. Se escuchaba el ruido, la bolsa, el plástico. Y nosotros, como les digo, pensamos que habían sido nuestras perritas y no habían sido ellas. Ese mismo día, otra cosita que pasó es que mi mamá había venido del Oxxo antes de entrar a hacer su llamada y nos había traído galletas y había comprado unos cigarros, una cajetilla. La había dejado justamente en la mesa donde estaban las galletas. Cuando salió ella de hacer su llamada, nos empezó a preguntar a mí y a mi hermana que si no habíamos visto su cajetilla o sus cigarros. Ninguna de las dos vimos la cajetilla ni la escondimos. Ella pensó que mi hermana y yo la habíamos escondido porque a nosotros no nos gusta que mi mamá fume. Entonces en una u otra ocasión le hemos escondido sus cigarros, pero se los terminamos dando. Y esta ocasión nosotros no agarramos sus cigarros, ni siquiera cuando bajamos. Yo me acuerdo muy bien cuando bajamos a ver lo de las galletas o lo del ruido, no había ningún cigarro, ninguna cajetilla. La mesa estaba limpia con las galletas únicamente. La cajetilla nunca apareció. Mi mamá, yo creo que sigue pensando que mi hermana o yo las escondimos o escondimos sus cigarros, pero no, de verdad que les juro juradito que nosotros no escondimos nada. Eso nos pareció muy sospechoso. Después de ese día empezaron a pasar otras cositas, así como travesuritas, pequeñitas, pero que sí nos sacan de ocasión. A mí me escondieron mi celular, que yo lo había dejado en el sillón, en uno de mis sillones, lo había puesto ahí. Me acuerdo que me subí, me lavé la carita y bajé de nuevo para revisar mi celular, y mi celular ya no estaba ahí. Me pasé horas buscándolo. Yo acostumbro a tener mi celular en silencio porque me molesta mucho el ruido que produce el celular. Entonces no me podían marcar para encontrarlo. Estuve buscando y resulta que apareció en otro lado totalmente diferente. Otra cosita que nos pasó también fue en una ocasión que estábamos todos comiendo
subir las escaleras. Primero se escuchó normal y normalmente mi papá baja a ver la televisión cuando no puede dormir o así, y es normal para mí escuchar pasos, pero en primera nunca escuché que mi papá saliera del cuarto porque su cuarto está justamente aquí al ladito del estudio de grabación, estudio esto, y cuando ellos salen ya sea al baño o a la sala se escucha porque su puerta es bastante ruidosa. Entonces nunca escuché que mi papá saliera. Y bueno, esto fue lo que más me dio miedo. Al principio se escuchaban como pasos normales subiendo las escaleras, como se escuchaban como pies descalzos, como el pie se escuchaba, no se escuchaban como zapatos. De repente se cayó y luego, esto sí, de verdad que me pone la piel de gallina o la piel chinita, porque después de los pasitos se escuchó como alguien corriendo, subiendo las escaleras corriendo, pero como en 4 puntos o en 4 patas. Se escuchaban los pasos de los pies y de las manos corriendo hacia arriba. Yo les juro, ahorita lo estoy contando y la verdad que me pone muy nerviosa porque no me atreví a salir para ver qué era o quién era. Al principio, como les digo, con los pasitos yo pensé que era mi papá, pero después se cayó, o sea, como que subió 2 escalones y se cayó, y yo fue por eso que presté atención, y de repente escuchas corriendo. Cuando llegó como al final se cayó, y Ulani justamente estaba en este cuarto conmigo y se quedó mirando por debajo de la puerta, y yo la verdad mal, me sentí mal, tenía miedo, no quería salir, no quería seguir grabando porque de verdad me afectó, me dio mucho miedo. Yo no soy normalmente de asustarme con ese tipo de cosas, de ruidos y así. En una ocasión también sonaron ruidos afuera de mi casa, como que aventaban la puerta, y a mí no me dio miedo. De hecho yo fui la que bajé, todos estaban dormidos y yo bajé, me acuerdo muy bien que bajé con unas tijeras por si era como un ladrón o algo así, no sé, asustarlo, pero no me dio miedo el ruido ni nada. O sea, yo no soy tan miedosa en ese aspecto, pero esto que les comento que pasó sí me dio muchísimo miedo. Al siguiente día platiqué con mis papás que si no habían sido ellos, me dijeron que no, las